por ahora. Buenas tardes a todos y a todas. Yo sé que esta hora es una hora terrible, es la hora del sueño, la de la paz. Pues no les voy a dar paz ni los voy a dejar dormir. Me interesa que estén alertas, que estén despiertos. Vamos a hacer gimnasia como ayer, ¿no? Pues no estaría nada mal que después de todo lo que comimos Sí. hiciéramos un poquito de ejercicio, pero bueno, los voy a dejar en paz por ahora. A ver, vamos a hablar de un tema que va muy de la mano con el tema que hablamos ayer. Ayer hablábamos de desaparición forzada. Hoy vamos a hablar de desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado en Colombia tiene una particularidad muy especial, no de características positivas, sino negativas, y es que es el delito que más víctimas ha producido en mi país en el marco del conflicto armado interno. Ustedes ven el letrero que hay allí en la diapositiva y déjenme decirles que hoy estaba averiguando cuántos son los habitantes de El Salvador. Me dicen que son más o menos unos 6.800.000 personas, ¿verdad? Entonces, asómbrense. El número de desplazados en Colombia en estos momentos sobrepasa los 7.200.000 personas. Entonces, ¿equivale a qué? A que todo un país de Centroamérica sea desplazado. Son cifras aterradoras. La siguiente. Esta. Bueno, de estas 7.200.000 personas, el 58.2% somos mujeres. Y digo somos mujeres porque yo soy víctima reconocida por el Estado colombiano del delito de desplazamiento forzado. Es decir, sé de qué les estoy hablando desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano, porque viví en carne propia este crimen, porque es un crimen aterrador que puede que físicamente no deje ningún tipo de huella en algunas ocasiones, porque casi siempre va de la mano con otro tipo de conductas victimizantes, sino que adicionalmente en la psiquis de las personas, en la vida emocional de las personas que sufren este flagelo, deja una huella permanente e imborrable. El hecho de que las personas seamos resilientes, todos sabemos lo que es la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia es la capacidad de transformar la tragedia que hemos vivido en acciones positivas, bien sea para nuestra propia vida y para la vida de las otras personas. Los colombianos y las colombianas tenemos una característica y es que somos muy resilientes. De hecho, nos reímos de lo que nos sucede, hacemos bromas incluso sobre las tragedias más espantosas. A veces extranjeros me dicen, oye, pero eso es morboso, eso es aterrador que ustedes se puedan reír de un hecho violento. Y le digo, no nos estamos riendo del hecho violento, estamos buscando la cara amable del hecho para no caer más abajo de lo que ya estamos cayendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando somos víctimas de una tragedia? Rescatarnos. Todos tenemos la capacidad de rescatarnos. Y parto con un concepto fundamental y es el siguiente. Las mujeres en Colombia aprendimos que si fuimos victimizadas 1, 2, 3, 100 veces, eso no nos convierte en víctimas perpetuas. Ojo, el momento victimizante sucedió y tenemos que seguir adelante. Tenemos que superarlo, tenemos que reconstruirnos y tenemos que evolucionar y fluir con la vida que tenemos. Bueno, de estas 58.2 mujeres, es decir, casi 4 millones de mujeres desplazadas en el marco del conflicto armado interno, 24.6% de estas mujeres se convirtieron en mujeres cabeza de hogar. ¿Qué quiere decir? Que si antes del conflicto armado y del hecho victimizante de desplazamiento forzado, ellas compartían la dirección del hogar con un hombre,
Este hombre desapareció, bien porque era un combatiente y perdió la vida siendo combatiente o sigue siendo combatiente. Bien porque siendo un hombre trabajador que no era combatiente, lo que conocemos en derecho internacional humanitario como parte de la población civil, fue secuestrado, fue desaparecido forzosamente o sencillamente fue asesinado, o se encuentra siendo excombatiente o población civil privado de la libertad en una cárcel porque es el responsable de algún tipo de delito dentro o fuera del marco del conflicto armado. De este porcentaje encontramos que el 40% de estas mujeres son viudas, es decir, perdieron de manera definitiva a sus compañeros. A este fenómeno tenemos que sumarle lo siguiente, y es tal vez el avance más significativo que en el tema del desplazamiento forzado y de las demás conductas victimizantes que tuvimos que vivir en el marco del conflicto armado, nosotros hemos logrado, y es reconocer que cuando los hechos victimizantes se produjeron, nosotros no éramos un país que vivía en la gloria. Podíamos tener muy buen sentido del humor, ser muy agradables, muy simpáticos, decir en las encuestas que vivíamos muertos de la felicidad. Pero en la práctica, lo que se ha podido identificar a través de las investigaciones, no solo las penales, sino las sociológicas y las de todo orden que se han hecho a nivel interno y por parte de cooperación internacional, es que si los hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, como la desaparición forzada, como los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, etcétera, se produjeron en nuestra población, teníamos que estudiar los fenómenos sociales que se presentaban en esos momentos en nuestra sociedad. Cuando nosotros analizamos cuáles eran culturalmente y socialmente las características de la convivencia de los colombianos y las colombianas, encontramos uno, que se seguía perpetuando, no es que haya desaparecido completamente, pero se seguía perpetuando el modelo patriarcal machista para las mujeres, bien para las que vivían en pareja, así como aquellas que vivían con sus padres. ¿Esto a dónde nos lleva? Que cuando nosotros nos venimos aquí adelante a 2019 y miramos los procesos que se siguen adelantando por estos hechos victimizantes, puntualmente el desplazamiento forzado, en cada caso concreto nos preguntamos, a esta mujer, ¿por qué existió la posibilidad para esta mujer de ser desplazada forzosamente de su arraigo, de su lugar de origen? ¿Y por qué para esta otra no? Si toda la vida de todas las mujeres fuera igual, a todas nos habrían desplazado o ninguna habría sido desplazada. ¿Eso a dónde nos llevó? A entender que ya existía una grave vulneración de derechos fundamentales para muchas mujeres. Había muchas mujeres que eran víctimas de violencia de pareja, que eran víctimas de violencia de género. Es decir, sus parejas ejercían sobre ellas control, poder, limitando su autonomía, su libertad, su independencia y menoscabando su autoestima. Cuando las personas se encuentran en esta situación de vulneración de derechos fundamentales, se encuentran en tal situación de vulnerabilidad que por supuesto que es muchísimo más sencillo para los perpetradores cometer los delitos, asustar, intimidar y cohibir. Cuando las mujeres están acostumbradas a obedecer, a temer, a huir, a evitar, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando llegan otros más violentos? ¿A dónde nos lleva la lógica? ¿Se van a quedar a enfrentar al agresor? ¿Qué piensan? Exactamente. Si yo estoy acostumbrada a vivir en un patrón en el cual no tengo autonomía, ¿sabemos qué es autonomía?
Autonomía es la capacidad que tiene cada ser humano de tomar decisiones por sí y para sí en todos los aspectos de su vida personal, en su vida profesional, en su vida emocional, en su vida sexual, en su vida profesional, en su vida social, en su vida comunitaria, en todas las esferas que vivimos los seres humanos a diario. Entonces, llegó el desplazamiento forzado y todas estas mujeres que vivían del suyo ya en situación irregular, bien dentro de su hogar, bien dentro de la comunidad, mujeres que padecían hambre, mujeres que hay otras que ya eran madres cabeza de hogar, mujeres que tenían que dejar a sus hijos solos para salir a trabajar, porque salían a trabajar y lo que ganaban era para darle de comer a sus hijos. Entonces no se podían dar el lujo de contratar a nadie que les ayudara. Con el desplazamiento forzado, ¿qué sucedió? Que esta situación crítica y de vulnerabilidad que las mujeres vivían se agravó de manera significativa. ¿Por qué? Porque perdimos algo que es fundamental para los seres humanos, que es el arraigo. El arraigo, nuestros ancestros, nuestras costumbres, nuestros lazos familiares, nuestros lazos comunitarios y desde luego nuestros lazos profesionales. El desplazamiento forzado, ¿qué implica? Implica que si yo he construido una vida a lo largo de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, al lugar en que yo llego tengo que arrancar de cero, pero no voy a arrancar con 20 años, con 30 años, con 40 años. Muchísimas mujeres que fueron desplazadas por el conflicto eran mujeres que ya eran adultas mayores, pero para que se aterren, y lo vamos a ver más adelante, hay un porcentaje también nada despreciable de niñas menores de 14 años que fueron víctimas también del desplazamiento forzado. Bueno, espérate un segundito. Enfoque de género. Vamos a hablar un poquito de enfoque de género, porque cuando yo me refiero a las circunstancias en las que las mujeres nos encontrábamos antes de que se produjeran el desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, poco o nada se hablaba de enfoque de género o de perspectiva de género en Colombia. Y de hecho, cuando se vino todo el tema de la creación de la Unidad Nacional de Víctimas para tramitar las reparaciones para las personas que fuimos víctimas del conflicto armado en algún momento de nuestras vidas, simplemente, listo, se hizo una tabla, a usted le mataron a su papá, eso cuesta 15 millones, a usted lo secuestraron, eso le cuesta 10 millones. Era como el menú de un restaurante, era algo plano, algo que no consultaba las características individuales de cada una de las personas que había sido victimizadas. Entonces entra el famoso enfoque de género. El enfoque de género ha sido absolutamente satanizado, malinterpretado por pura y crasa ignorancia en todos nuestros países. Cuando hablamos de enfoque de género, se rasgan las vestiduras los fanáticos religiosos, se rasgan las vestiduras los sectores más conservadores de la sociedad. Ahora nos van a meter aquí a los culeros, nos van a meter a estas viejas que abandonan a los hijos y se van a putear y me van a perdonar las expresiones, pero eso es lo que ustedes hablan a diario y lo que escuchan a diario los que no lo hablan, y en mi país no es diferente. De hecho, cuando voy a dar charlas sobre enfoque de género, ya llegó esta alborotarnos a las mujeres. ¿Sí? Me ven como si fuera Satanás disfrazado de mujer para sacarle las mujeres de la casa. Así de simple. El enfoque de género lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque con el enfoque de género, como un método de estudio, que es una de las acepciones y es la que nosotros necesitamos entender acá, que nos permite identificar de qué manera se están relacionando nuestras mujeres con la sociedad en general, ¿ok? Nos permite mirar desde el punto de vista de los derechos humanos qué derechos están siendo vulnerados en un momento determinado, porque desde luego los estudios se deben limitar para que nos arrojen algún tipo de resultado confiable.
Entonces supongamos que vamos a construir la política pública para las mujeres en El Salvador para 2019. Como 2019 ya empezó, ojo, ya vamos colgados, tendríamos que estarla construyendo en el último trimestre de 2018, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos en el último trimestre de 2018. Vamos a construir la política pública para las mujeres para 2019 en San Salvador. ¿Qué tenemos que consultar? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos de las mujeres en El Salvador en el 2018? ¿Cuáles fueron los resultados? Ejemplo, hipotéticamente, resulta que identificamos que en San Salvador se cometieron a lo largo de 2018 100 feminicidios. Es decir, las mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Este es un hecho de los más representativos de lo que conocemos como violencia de género. ¿Eso qué implica? Que yo en mi política pública tengo que considerar un intolerable social. ¿Qué es un intolerable social? Algo que no debe suceder en nuestra sociedad porque es una vulneración grave a derechos fundamentales, que es asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, tomo estos 100 homicidios y me voy a 2019. ¿Qué voy a hacer en 2019 para evitar que otras 100 mujeres o más mujeres mueran a manos de feminicidas? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que identificar cuáles fueron las causas, cuáles fueron las modalidades, etcétera. Es decir, todas las circunstancias que rodearon la comisión del feminicidio. ¿Cuál era la vida de esas mujeres? Esas mujeres antes del feminicidio eran víctimas adicionalmente de otro tipo de violencias, violencia laboral, violencia económica, violencia patrimonial, violencia simbólica, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia médica. Tenemos que identificarlo. ¿Quién fue su feminicida? ¿Su pareja? ¿Su expareja? ¿Un desconocido? ¿Un asesino serial? Si nosotros no identificamos a través de un observatorio social que debe existir en todos los entes territoriales, qué es lo que está pasando en mi sociedad, cómo me estoy comportando como sociedad, seguramente lo que yo construya para 2019 va a servir para 3 cosas. Nada, nada y nada. Y ya no van a ser 100 feminicidios, sino 200 o 300, ¿ok? Entonces, ojo. El enfoque de género es un método de estudio, recapitulando, que nos permite identificar cuál ha sido el comportamiento de nuestra sociedad, 1, respecto de las niñas, adolescentes y mujeres, 2, respecto de la población LGBTI, que en mi país y en todos los países, por mandato de los tratados internacionales de derechos humanos, y en mi país adicionalmente por mandato de la Corte Constitucional, deben ser incorporados al enfoque de género. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, ¿qué es el enfoque de género? Además de ser un método de estudio, es un método que se basa en la verificación de la vigencia de los derechos humanos. ¿Cómo lo aterrizamos al interior de nuestro país? En el catálogo de derechos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución y que desde luego se aterrizan en todas las normas de las diferentes áreas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad del enfoque de género? Identificar que efectivamente, al igual que los hombres, las mujeres tengan la plena libertad de ejercer todos sus derechos, y me perdonan la redundancia, y libertades constitucionales. Cuando identificamos que no tienen esa plena libertad, que no hay plena vigencia de sus derechos, que hay restricciones odiosas, bien basadas en la ley, o derivadas del proceder de servidores públicos, o derivada de la actuación de particulares, estamos ante una situación irregular, lo que les decía, un intolerable social que tiene que ser trabajado en nuestras políticas públicas. Entonces, enfoque de género es un estudio social que nos permite construir políticas públicas
con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Y en nuestro caso, fundamentalmente los derechos fundamentales de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Bueno, la violencia de género ya lo tocaban un poco mis compañeros en las anteriores conferencias del día de ayer y del día de hoy. Es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo mujer, allí dice femenino porque es lo que dicen todos los textos, pero también, ojo, aquí hago un pequeño paréntesis y es el siguiente: no sabemos de enfoque de género, no sabemos de violencia de género, y cuando hablamos de género, hablamos de sexo y de género de manera indiscriminada. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos de violencia de género, nos referimos tanto al género como al sexo, aun cuando son dos temas completamente diferentes. Cuando hablamos de sexo respecto de los seres humanos, estamos hablando de la genitalidad con la que nacemos, de los órganos sexuales y reproductivos con los que nacemos, que determinan que seamos hombre, mujer o intersexual. De nacimiento podemos ser hombre, mujer o intersexual. Esto es sexo. El sexo está determinado por la genitalidad de los seres humanos. Ahora, cuando nosotros hablamos del género, estamos hablando de cómo se siente interiormente una persona y cómo se expresa ante las demás personas y ante la sociedad. Entonces, hablamos de lo tradicional y es: yo soy mujer de sexo, mi sexo es mujer de nacimiento. ¿Cuál es mi identidad de género? A ver, los escucho, para que no se duerman. ¿Cuál es mi identidad de género? Ay, hombre, aquí nadie comete errores, hablen. Eso no se puede saber ni determinar, porque eso es algo muy personal suyo. Equivocado completamente, ¿no me escuchaste? Los voy a poner a hacer gimnasia. Están dormidos. Ojo. El sexo, claro, mi sexo no lo puedes saber. Yo te estoy contando que no tengo pene y tú me estás creyendo que de buena fe. Te juro que soy mujer. Ojo, el sexo desde luego obedece a la genitalidad de las personas. Ahora, cuando yo hablo de identidad de género, es cómo me siento yo conmigo misma, cómo me identifico y cómo me expreso ante las demás personas. Mi apariencia. ¿Cómo es mi apariencia? Es que una cuestión es parecer, pero una cuestión es identificarse. De hecho, estaba justo esta mañana viendo el caso de un hombre, bueno, quiere ser mujer transgénero. Se identifica como una mujer filipina y es un hombre. Entonces, la apariencia puede ser una cosa y con lo que yo me identifico puede ser otra. Entonces vuelvo a... Espérate. Te repito la pregunta. Mi apariencia, ¿qué te dice? Femenina, mujer. Repíteme el término. Femenina. Más duro. Femenina. Femenina. Mi identidad de género es femenina. Cuando hablamos de identidad de género, hablamos de femenino o masculino, ¿ok? ¿Qué es lo tradicional? Que si mi sexo de nacimiento es mujer, mi identidad de género sea femenina. Que si el sexo de nacimiento de mi querido compañero es hombre, su identidad de género sea, como en efecto es, masculina. Si fuera así de sencillo, qué maravilla, no estaríamos con todos estos problemillas. Pero resulta que en la práctica sucede que hay un hombre, supongamos que mi sexo de nacimiento es hombre, pero tengo identidad de género femenina. Estaríamos hablando de una mujer transgénero si mis genitales están incólumes. Pero si yo hago una cirugía de adecuación de mis genitales para suprimir el pene, el escroto, los testículos y acomodar una especie de vagina, estaríamos hablando de una mujer
transexual, es decir, transité de manera definitiva del sexo masculino al sexo femenino. Si no hay modificación de los genitales, se dice transgénero. ¿Por qué? Porque yo transité del género masculino al género femenino, pero puedo transitar nuevamente de ese género al otro. ¿Por qué? Porque tengo preservados mis genitales de nacimiento. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de la población trans, hablamos de una identidad de género diversa. ¿Por qué es diversa? Porque no obedece a lo que tradicionalmente hemos aprendido, había sido permitido en la sociedad. ¿Ok? Ahora, viene otro tema que también es importantísimo porque tiene todo que ver con la violencia de género y es la orientación sexual. La orientación sexual es la profunda atracción emocional, afectiva y sexual que una persona, lo vamos a reducir a seres humanos, no nos vamos a meter con animalitos, con cositas ni nada de eso, ¿ok? Que siente un ser humano por otro ser humano. Cuando el ser humano siente esa atracción por otro ser humano del mismo sexo, estamos hablando de homosexualidad. Y dentro de la homosexualidad, si es un hombre el que siente esa profunda atracción emocional, afectiva y sexual por otro hombre, estamos hablando de un hombre gay. Y un hombre gay es un hombre que, teniendo identidad de género masculina, siente esa profunda atracción por otro hombre también con identidad de género masculino. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque coloquialmente, tradicionalmente, solemos mezclar y confundir la identidad de género diversa con la orientación sexual diversa. La orientación sexual, y aquí llego a lo que tú decías, a lo que se reduce al ámbito de la intimidad, la orientación sexual es parte de la órbita de mi derecho fundamental a la intimidad. Aquí todos los hombres que están presentes pueden ser gay. Yo no tengo ni idea, ni me interesa. Es un asunto de la intimidad de cada uno de los hombres aquí presentes. Todas las mujeres pueden ser lesbianas. Y también es un asunto del ámbito de la intimidad de cada una de las mujeres que está aquí. O sencillamente, todos pueden ser heterosexuales, una parte puede ser heterosexual, otra puede ser homosexual o puede ser bisexual. Porque también nos podemos sentir atraídos profundamente por personas de los dos sexos indistintamente. No es que hoy me gustan los hombres y mañana me gustan las mujeres, no. Permanentemente puede sentirse la atracción por personas de los dos sexos indistintamente, ¿sí? Entonces, en cuanto a orientación sexual, encontramos heterosexuales. ¿Quiénes son los heterosexuales? No les estoy preguntando si ustedes lo son. Eso es de la órbita de su intimidad. Me interesa si vamos a tener algo, de resto no. Yo creo que soy lesbiana. Así de simple. Los heterosexuales somos quienes, mujeres, nos sentimos profundamente atraídas por quienes, por hombres. Y a la inversa, hombres que se sienten profundamente atraídos por mujeres. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de heterosexuales, homosexuales, dentro de los que identificamos a los hombres gay y a las mujeres lesbianas, y los bisexuales, ¿ok? Obedece al ámbito de la intimidad. Yo no tengo por qué estarle averiguando a una persona si se siente atraída por hombres o por mujeres o por los dos. Ese no es mi problema. Esa es una información que de manera excepcional, en el ámbito, por ejemplo, de una valoración médico-legal o en el ámbito de un proceso penal, eventualmente se revela por qué razón. Para acreditar la comisión de un crimen de odio. Por ejemplo, supongamos que yo soy lesbiana y me atacan, me causan lesiones, me torturan, no me alcanzan a matar, etcétera, se adelanta el proceso penal.
En este proceso va a ser importante que yo revele ante el juez en la audiencia del juicio oral cuál es mi orientación sexual, que es una orientación sexual diversa, única y exclusivamente con la finalidad de ¿qué? De acreditar que contra mí se cometió un crimen de odio por tener una orientación sexual diversa. ¿Estamos? De resto, no me interesa. De hecho, las personas suelen revelar su orientación sexual a aquellas personas que son precisamente objeto de esa profunda atracción, bien sea emocional, afectiva o sexual. Ahora, eso implica también la capacidad de los seres humanos de relacionarse afectiva, emocional